En México, el gobierno federal descalificó el estudio publicado en la revista Science que estimó con un modelo matemático que serían 175,000 los miembros de los cárteles en el país. Sin ofrecer datos propios, el gobierno federal se limitó a responder que la investigación fue una simulación matemática y que sus resultados son suposiciones falsas. CNN buscó a las autoridades cuando reportamos por primera vez esta investigación y respondieron que la revisarían sin darnos un estimado oficial de miembros de los cárteles. Por ello pedimos al matemático Rafael Prieto Curiel que repasara aspectos científicos ante la respuesta del gobierno. Ahora, ¿es una simulación? Bueno, sí, porque usamos una técnica matemática que se llama simular. Simular escenarios significa repetir con muchos parámetros, miles, de hecho, millones de veces en total, para entender dónde podría estar el número óptimo de personas que trabajan en un cártel, cómo se va a ver el país en unos 5 años, qué pasa si cambiamos una política o la otra. Entonces sí, efectivamente son simulaciones, pero hoy es una de las técnicas más poderosas. Simulamos ciudades, simulamos transportes, simulamos interacciones, y en este estudio simulamos también cada uno de los cárteles que son activos en México. Ahora, parte de esta respuesta dice que los resultados que obtuviste son suposiciones falsas. Pues desafortunadamente no tengo otros datos. Esto más bien es un estudio científico en el que un criminólogo, una persona experta en crimen en México, como era Alejandro Jope, y un matemático, trabajamos en un modelo que, por supuesto, todos los modelos parten de ciertas suposiciones, pero esas suposiciones, pues, ojalá fueran falsas. Lo que suponemos es que una parte de las muertes que vemos en el país son relacionadas al crimen organizado, lo cual me parece lógico. Y otra parte que decimos es que las personas que ingresan al sistema penitenciario, una parte de ellas son también pertenecientes al crimen organizado. Es decir, pues estas dos suposiciones es difícil pensar que fueran falsas. Ahora, nosotros llegamos a este número de 175,000 miembros en el crimen organizado. La forma en la que nosotros podemos validar nuestro estudio, por ejemplo, Eduardo Guerrero hace un estudio totalmente diferente y publica un número exactamente similar. Es decir, Eduardo Guerrero llega a los 175,000 miembros que decimos nosotros. Pues, aunque no son las mismas metodologías, lo que sí notamos es que la magnitud de cuántas personas trabajan en un cártel en México, al menos 2 estudios diferentes coinciden. Y tercero, la DEA hace un par de meses hace un estudio y dice que al menos Cártel Jalisco y Cártel Sinaloa deben de tener como 40 y tantos mil miembros. Pues la misma magnitud dice nuestro estudio también. Entonces nosotros pensamos, bueno, si 3 estudios te están diciendo lo mismo, pues más o menos tiene que ser uno de los cárteles en combinado, los 175,000 miembros que nosotros estimamos, o algo similar. No pensemos que el número es exacto, más bien hay un intervalo por ahí entre 160,000 y 185,000 miembros. Ok, el hecho de que se publique en la revista Science, ¿cómo te respalda? ¿Cómo respalda tu trabajo y el de los investigadores que participaron? Pues es una revista difícil de publicar. Un poco la parte científica es que usualmente tú tienes un artículo y lo mandas con mucha emoción a una revista. Y en esa revista, pues dependiendo de si la revista es buena o no, te hacen comentarios, te aceptan o te rechazan. Science es de las revistas con mayor prestigio y eso quiere decir que también es de las que más rechazan artículos. Entonces en Science se han publicado de las investigaciones más relevantes que hay en los últimos 100 años, están ahí. Eso quiere decir que hay un grupo gigantesco de personas que revisaron la metodología, las suposiciones, los resultados, la relevancia y dijeron pues que esto sí debería de estar en esta revista. ¿De dónde basaste tu fuente para dimensionar que es el quinto empleador? A mí se me ocurrió, agrupemos a todos los cárteles como si fueran una única entidad, que es cierto, no lo son, no es una única entidad, más bien son cárteles que compiten entre ellos. Y pensemos, ¿qué pasaría si fueran una única empresa? ¿Cómo en qué lugar se encontrarían?
Ahora, para publicar en Science necesitas tener fuentes muy formales y referenciables. Es decir, yo no puedo decir, pues le pregunté a mi primo y me dijo que en Coca-Cola hay 100,000 empleados. Entonces encontramos que la revista Forbes saca este estudio de las 500 empresas más relevantes de México. Ese estudio lo realizan año con año y en el mes de junio publican, junio de 2022, porque el estudio se hizo el año pasado, publican este número que nos dice cuántos empleados tienen las empresas más grandes de México. Pues lo único que hice fue tomar las de hasta arriba y ubicar los cárteles en el lugar en el que están. Bien. El quinto empleador más grande del país. ¿Qué te dice a ti esta manera de manejar este tema? Mentiroso yo, pero si lo único que hice fue un estudio científico, matemático, lo quise poner en referencia a mi país, quise proponer una estrategia mejor de seguridad, porque a eso he dedicado 14 años de mi vida. ¿Cómo es posible que ahora soy llamado mentiroso? Y además en un foro tan grande, porque pues desafortunadamente yo lo que tengo como herramienta es Twitter. Y entonces pues yo no tengo un mecanismo de defensa para contestar. Ahora bien, si no son 175,000 porque mi número es falso, lo cual podría ser, digo, la ciencia es así, la ciencia es un proceso de aprendizaje, de hacer hipótesis y de contrastar. Si no son 175,000, ¿cuántos sí? ¿Qué número defiende el gobierno? Porque nada más decir que es falso, sin un sustento y del otro lado, ¿qué estudio tienen ellos? ¿Qué censo, qué conteo han realizado para estimar el tamaño de la población? Bueno, pues sería válido y posiblemente me hubiera equivocado yo. Pero nada más irse contra el mensajero y decir que es que nos está atacando por conservador, pues honestamente sí me deja mucho que desear. Y me dice que nos tenemos que enfocar ya en el siguiente sexenio. Candidatas, ustedes tienen un espacio muy relevante para cambiar la trayectoria que tiene nuestro país. Rafael, gracias nuevamente por tu tiempo.